Estoy aquí recordando que hace un par de meses tuve una conversación con una persona cercana a mí, allegada a mí, donde esta persona me decía, la conversación se dio eh, acerca de un tema que para esta persona es doloroso y que de cierto modo tiene algo en común conmigo, porque yo también viví una situación un poquito muy similar a la que ella vivió. Y esta persona me decía que casi todos los días recordaba esa situación y se preguntaba el por qué a ella le había sucedido eso que le sucedió. Y eso había sido algo que le había pasado hace aproximadamente 2 o 3 años, pero ella me decía, mira, yo lo recuerdo como si fuera ayer y me pregunto por qué a mí. Entonces, recordando esa conversación, quise hacer este podcast número 24 llamado Una mirada al pasado. Y sé que muchísimos de los que están escuchando este podcast hoy han vivido experiencias muy difíciles, así como experiencias muy felices, claro, pero lo cierto es que en muchas ocasiones muchas personas esas experiencias felices del pasado es como si las olvidaran y simplemente las recuerdan esporádicamente y se centran en esas experiencias del pasado que son difíciles y las recuerdan una y otra vez en el día y todos los días y todo el año, y siempre les produce el mismo dolor y se hacen las mismas preguntas del por qué a mí, qué hubiera hecho, a lo mejor hubiese hecho esto si si pudiera volver al pasado. Pero hoy en este podcast, si nosotros, quiero decirles que si nosotros vamos a mirar al pasado, miremos al pasado con amor. Lo primero que yo le dije a esta persona fue que se estaba victimizando cada que ella recordaba y se preguntaba el por qué le había sucedido a ella esa situación. Le dije de la misma manera que yo le decía, eh, le decía las palabras que le decía, porque de cierto modo yo viví algo muy similar a lo que ella está viviendo y por supuesto que fue doloroso. Y de la misma manera también le dije que vale, está bien sentir esas emociones, de permitirse sentirlas, pero también está bien de hacerse las preguntas correctas. ¿Qué tengo que aprender? ¿Para qué me sucedió esa experiencia? Entonces, si van a mirar hacia el pasado, pues asegúrense que van a mirar al pasado principalmente para recordar esas cosas maravillosas, esas personas maravillosas, esos sucesos maravillosos. Si van a mirar al pasado para mirar esas situaciones tristes, que sea para preguntarse, ¿para qué me sucedió eso? ¿Cuál es el aprendizaje que tengo que sacar de esa situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Mirar ese suceso triste, lo que sea, lamentable para ustedes, doloroso para ustedes. Está bien, como le dije a ella, está bien sentir esas emociones, permitir sentirse esas emociones de tristeza, de dolor, de rabia, de ira, de frustración, el sentimiento que tengan, pero es preguntarse lo que tengan que preguntarse para poder tener esa experiencia y dejar ir ese pasado con amor. Y si van a recordar ese suceso del pasado, pues que sea que lo van a recordar con amor, que sea que lo van a recordar porque han de sacar un aprendizaje. Mira, si estás todo el tiempo preguntándote por qué a mí me sucedió esto, pues simplemente estás en un papel de víctima y te estás victimizando porque, ay, pobrecito de mí, lo que me sucedió, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que hice, como actué, como dije. No, no es así. ¿Para qué me sucedió esto? Vuelvo y lo repito. ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es la experiencia que tengo que aprender? Miren, hay otra frase que he aprendido muchísimo, y que dice, y es, no hay bien que por mal no venga. Y esta frase la he escuchado desde niña y les diré algo, y era que
no la entendía. Yo me preguntaba, pero ¿qué quiere decir no hay mal que por bien no venga? Claro, a medida que crecí, que viví experiencias difíciles y complejas, entendí que algunas cosas malas, como nosotros les decimos, nos pasan y a raíz de esa situación difícil que nos pasa, sale de nosotros una mejor versión, sale de nosotros una mejor experiencia, de ya no volver a repetir, de ya no volver a hacer, de saber qué queremos, qué no queremos. Entonces es allí cuando uno dice, ah, ok, es que no hay bien que por, no hay mal que por bien no venga y si te pasó esa situación difícil, pues es porque dentro de eso difícil hay algo que aprender y es hacerte esas preguntas y créeme que vas a tener la respuesta porque vivimos en un mundo donde está regido por unos universos, por unas leyes y como se dice en ese mundo espiritual, todo habla, todo nos habla y, y, y tenemos señales. Lo que pasa es que a veces no las vemos o no las queremos ver o no las podemos ver por la razón que sea, pero créeme que si tú inicias a hacerte esas preguntas, la respuesta te va a llegar, sea porque te va a llegar con un pensamiento, porque te vistes un programa y ese programa contaba una historia como te pasó a ti, porque te vistes una serie, porque te vistes una película, un episodio, lo que sea, porque vuelves y repites la situación y aprendes, haces el comparativo sí, y aprendes. Entonces créeme que esa respuesta llega o simplemente estás leyendo un libro, estás leyendo una historia, estás viéndote un video de TikTok, qué sé yo, y justo en ese momento entiendes del por qué te sucedió eso. Y que sí fue triste, lamentable, fue doloroso vivir esa situación, pero eso te trajo X aprendizaje. Entonces, este es el consejo del día. Vamos a mirar al pasado, listo, miremos el pasado, pero que sea para recordar las cosas bonitas, las personas bonitas. Y si vas a recordar ese pasado triste, doloroso, pues que sea para sacar ese aprendizaje, para sacar eso positivo que tengas que sacar, porque además el quedarte allí llorando y llorando una y otra y otra y otra y toda la vida sobre ese momento difícil, pues simplemente no te permite liberarte, no te permite liberar tus cadenas y es como si tuvieras una cuerda atada a tu mano, como hay una imagen en Facebook que se me acaba de venir a la mente, que hay una cuerda amarrada a tu mano y que entre más jalamos la cuerda, pues nuestra mano más daño se hace. Entonces es lo mismo, entre más recuerdes ese pasado doloroso, pues más daño te haces a ti mismo, vas a seguir reviviendo ese dolor y ese dolor no va a sanar, no va a trascender como tiene que trascender. No estamos exentos a tener en nuestra vida momentos difíciles, por supuesto que la vida es eso, ¿sabes? La vida es ese de vivir momentos felices, de vivir momentos tristes, pero como dicen por ahí, no es lo que te pasa, sino es cómo tomas y asumes eso que te pasa. Entonces, espero que este podcast de una mirada hacia el pasado a ustedes les ayude para mirar a ese pasado bonito y o para sacar o para mirar ese pasado triste, mirarlo con amor, mirarlo con ese aprendizaje que hay que sacar y que si es doloroso, sí, es doloroso, pero también es una decisión tuya si decides tener ese pasado doloroso por 10 años, 20 años, un año o simplemente meses. Así que mis queridos amigos, nos vemos en un próximo video y si no le diste suscribirte a este canal, es el momento para que te suscribas y actives esa campanita. Nos vemos en un próximo video.